Pues Berta Cázares Flores, asesinada el 3 de marzo de 2016 en el departamento de Intibucá, sector La Esperanza, al sur occidente de Honduras. Pero vamos a ampliar un poquito este cuadro dantesco para ver qué hay detrás de todo esto. En el asesinato de Berta Cázares Flores también hay otra víctima, en este caso mexicano, y se trata de Gustavo Castro Soto. Vamos a ver, ambos pertenecen a familias de militantes. En el caso del mexicano Castro Soto, es un ex jesuita de 52 años, escrito el libro Aguas Negras de la Coca-Cola y ha sido presidente del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero. Por su parte, su familia, su hermano Oscar, ha sido presidente del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas durante los años de 2011 a 2014. Por el lado de Berta Cázares, también tenemos una gran familia de militantes sociales, su madre en este caso, su esposo también, Salvador Zúñiga, y bueno, Berta. Berta es el Premio Nacional Ambientalista otorgado por la organización Goldman en Washington en abril de este 2015. Ha sido fundadora en 1993 del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Y bueno, entre sus acciones ha sido la defensa en 2009 contra el golpe militar intentado contra Manuel Zelaya. Ha pedido también el logro de, se dice, haber retado y logrado el retiro de la participación de China en una represa, y también vamos a ver un poquito más allá de estos crímenes. Hay tres razones o motivos por las que estas dos personalidades son vulnerables al ataque de las representantes de la oligarquía, de las representantes de los capitales financieros internacionales y de los capitales locales que van en busca de nuevos mercados para apropiarse de los recursos naturales. Así es que por un lado tendríamos la explotación minera, que implica el problema del agua, del uso y envenenamiento de ríos con químicos, proyectos hidroeléctricos, y Berta Cázares se dedicaba a la protección del río Blanco y el río Hualcar, igual que Gustavo Castro Soto, mexicano, que en ese momento estaba con ella, con la intención de dar una preparación a los militantes acerca del cuidado del agua y las acciones de resistencia y crítica contra la imposición de esas empresas en la región. Bien, pero también hay una situación muy importante, que es su oposición a las bases militares de Estados Unidos y a las bases militares de su propio ejército en su país. Tenemos ahí un panorama bastante cargado de violencia en contra de los grupos de pueblos originarios, en este caso el pueblo Lenca al que pertenecía Berta, y otros más en las regiones, pero además vemos una acción conjunta entre mexicanos y hondureños en defensa de la tierra. Esto es, hay una posición en contra de la imposición global a América Latina de empresas extractivas, de empresas y proyectos hidroeléctricos, y esto es muy importante saber cómo es que se ha manejado. ¿Cuál fue, diríamos, la respuesta del Estado? Bueno, pues la respuesta del Estado ha sido todo un programa regional, y hablo de la región América, con la criminalización, esto es decir que en algo estaba metida esta gente, tanto el mexicano como la colombiana. Hay verdades históricas, que esto implica el posesionamiento de la violencia y la violencia como sistema,
Y bueno, ahorita nos corre la versión de que el asesinato ocurrió por un asalto a su domicilio, cosa que, bueno, no puede sostenerse porque, bueno, ya sabemos cómo se maneja. Y el uso de las fuerzas paralelas. ¿Cuáles son aquellas fuerzas paralelas? Los sicarios, los mercenarios y los grupos de exterminio que tienen su origen en las fuerzas armadas locales de Honduras, de México. Hay todo un programa que podemos encontrar como similitud en este asesinato. Tenemos que recordar estas asignaciones a los contratos tanto en Honduras como en México, que han recurrido a también otro elemento de esta caja de herramientas que nos impone las hegemonías, que son la asignación de contratos a través de corrupción, cochupo, dinero dado a las empresas. No se habla en el caso de esta situación el grupo DESA y sus acusaciones de evasión de impuestos y sus acusaciones de malversación de fondos para obtención de los proyectos mineros en los que intervino China. Todo esto ha causado a nivel general, global, en la sociedad, una pérdida de credibilidad en las instituciones, una impunidad y una corrupción enorme. La pérdida de credibilidad, por ejemplo, la tenemos en acciones que están avaladas por los gobiernos. En el caso concreto de Berta Cáceres, recibió de la Comisión Internacional de Derechos Humanos la observación para que se le brindara protección, pero en enero de 2015, también en la presidencia de Juan Orlando Hernández, se retira de la lista negra a Honduras. Y bueno, ante la protesta de los grupos críticos a esta situación de vulnerabilidad de Berta Cáceres, se contestó que no era el dejar, sino el tener otro tipo de monitoreo a estos problemas de defensa, de ataque a los derechos humanos. En el lado de los capitales internacionales tenemos que atender a lo que hay entre América y Europa. Europa o ultramar, tenemos las acciones del Fondo de Desarrollo de Países Bajos, el FMO, con el banco holandés, el Finnish Fund for Industrial Cooperation Limited de Finlandia, y dos firmas alemanas que son la Siemens y la Voith Hydro, además de la empresa china que fue retirada con las acciones de Carmen. Por América tenemos, como ya sabemos siempre, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la solicitud reciente del gobierno de los Estados Unidos para abrir oficinas de la DEA y de la CIA en ese país a través de bases militares. Y otra empresa que también nadie ha seguido en esta línea de investigación, que es la Blue Energy, que tiene capitales canadienses y Estados Unidos. Bueno, todo este panorama tiene una respuesta del Estado, que fue el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que ha sido ahorita nombrado para el seguimiento de estos lamentables incidentes. Y tenemos aquí entonces otro problema, que es la verdad histórica. ¿Qué se dice y qué no se sabe de esto? Sigamos pues entonces este caso, veremos qué pasa con la sobrevivencia de Gustavo Castro Soto, que tendrá que rendir sus declaraciones y echar a andar la maquinaria del Estado para perseguir a los culpables materiales, pero de hecho ya su madre ha manifestado que sabemos que las razones son políticas por la militancia de estas dos personas. Y bueno, cierro diciendo que el periodista y compañero Jaime Flores ha denunciado que tanto la impunidad ha permitido la creación de escuadrones de exterminio, y ha referido muy similarmente el mecanismo de ataque a los jóvenes, a los estudiantes. Hay que recordar la masacre de Hato, donde Nicolás Ham, de 13 años, Antonio López, José Martínez y Diana Montoya, todos jóvenes, fueron desollados, atormentados, asesinados, muy similarmente a lo que pasó en Ayotzinapa. Y de ahí hacia adelante, en la creación de estos escuadrones de exterminio, ponen en el ojo del huracán la responsabilidad del Estado en este crimen que ha conmocionado a toda América Latina.
gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.